Vladimir Putin. La noticia es mundial. Está con la Corte Penal Internacional y la orden de captura que emitió en contra del presidente ruso Vladimir Putin. Señala este tribunal que Putin y la comisionada de la presidencia rusa para los derechos de los niños son responsables de crímenes de guerra, incluida la deportación ilegal de menores de Ucrania a Rusia. Todo esto en el marco de la invasión que comenzó hace ya más de un año. Con la decisión de la Corte surge ahora la pregunta de si Putin va a radicalizar su postura y si el conflicto en Europa del Este se va a extender y se va a agudizar, alejándose de toda posibilidad de diálogo. La CPI emitió 2 órdenes de arresto en la situación de Ucrania para Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, y para María Lvova-Belova, comisionada de la presidencia rusa de los derechos de los niños, por los presuntos crímenes de guerra de deportación de niños de los territorios ocupados de Ucrania a la Federación de Rusia. Un contundente mensaje de la Corte Penal Internacional 1 año y 20 días después de que Vladimir Putin ordenara la invasión a Ucrania. Más pronto de lo que se creía, el tribunal señaló por primera vez al presidente ruso de cometer crímenes de guerra al estar involucrado en el secuestro de niños ucranianos en las zonas controladas por las fuerzas rusas. Este es un momento importante en el proceso de justicia ante la CPI. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas por los presuntos delitos. Y es que según la más reciente investigación publicada por Naciones Unidas, el gobierno ruso ha trasladado por la fuerza a miles de niños huérfanos o robados para entregarlos a familias rusas. En mayo del 2022, Vladimir Putin firmó un decreto para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores. Fomentar el sentimiento prorruso sería su principal objetivo. Aunque la comisión investigadora no pudo corroborar ninguna cifra, según Kiev, 16.221 niños fueron deportados a Rusia hasta finales de febrero de este año. Los cargos, la orden que se ha emitido hoy, muestran que las pruebas que presentamos, centradas en delitos contra los niños y que afectan a los niños, han cumplido con el estándar para que se emitan órdenes de arresto, y creo que es normal. Los niños son la parte más vulnerable de nuestra sociedad, son los más débiles y los que más necesitan protección. La orden de detención contra Putin no podrá hacerse efectiva salvo que el presidente ruso viaje a algún país miembro de la CPI y este acepte detenerlo y enviarlo a La Haya. Actualmente 123 países han aceptado su jurisdicción, ninguno de ellos aliado del presidente. De manera realista, casi no hay posibilidad de que veamos al presidente Putin en el banquillo a corto plazo, así que va a ser muy difícil obtener la custodia de él. Sin embargo, acusar a Putin y que el tribunal diga que cree que hay motivos razonables para hacerlo responsable de estos crímenes de guerra envía un mensaje muy fuerte a toda la comunidad política. También envía un mensaje muy fuerte a las víctimas de estos crímenes de que no están solas en esto. Aunque Ucrania no es miembro del tribunal, el gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró que este es solo el inicio. Esta es una decisión histórica que conducirá a una rendición de cuentas histórica de un Estado terrorista y otro funcionario ruso se ha convertido oficialmente en sospechoso de un crimen de guerra, en la deportación de niños ucranianos, el desplazamiento ilegal de miles de nuestros niños al territorio del Estado terrorista. Desde el Kremlin aseguraron que las órdenes de arresto no tienen ningún significado para el país, incluso desde el punto de vista legal. Y es que actualmente Rusia tampoco es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Aunque lo firmó en el 2000, la firma fue retirada en el 2016 tras la anexión de Crimea. Rusia, como varios estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin efecto para la Federación Rusa desde el punto de vista de la ley. El expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien se ha caracterizado por sus violentas frases durante la invasión, comparó la orden de arresto con el papel higiénico.
Una gran sorpresa ha generado en todo el mundo esta orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin. En concreto, ustedes han visto el contexto de la nota, por crímenes de guerra y en concreto por haber permitido u ordenado la deportación de niños desde Ucrania hasta Rusia desde el mes de mayo del año pasado. Esos crímenes de guerra han dado lugar a esta orden que mucha gente se pregunta qué implicaciones puede tener, y ahí hay dos dimensiones a tener en cuenta. Las implicaciones jurídicas y en concreto relacionadas con la posibilidad de un verdadero arresto son verdaderamente despreciables, casi que no existen. ¿Por qué? Porque solamente los países signatarios del Tratado de Roma y miembros de la Corte Penal Internacional están obligados a cumplir esta orden de arresto. Rusia no es signatario del Tratado de Roma, no es parte de la Corte Penal Internacional y por lo tanto no tiene ningún tipo de obligación de hacer cumplir esta orden. De alguna manera, la Corte Penal Internacional es irrelevante para Rusia en territorio ruso. Lo que sí implica es que Vladimir Putin no podría pisar territorio de alguno de los países signatarios de la Corte Penal Internacional y miembros de la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, hay una segunda dimensión, que es la segunda dimensión de las implicaciones políticas. Evidentemente, esta orden de arresto le pone mucha más presión a Vladimir Putin desde el punto de vista político, lo aísla más en el contexto global y pone sobre presente el hecho de que especialistas y observadores con un criterio bastante afinado estén detectando crímenes de guerra alrededor de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Y eso evidentemente tiene impacto serio desde el punto de vista político. Por ejemplo, habrá reunión en pocas horas apenas entre el líder de China y el líder de Rusia y quizás en ese contexto tenga algún tipo de eco esta orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, la mayoría de la gente piensa, casi como los asesores de Vladimir Putin, que es despreciable el efecto que pueda tener esta orden desde el punto de vista del futuro jurídico del líder ruso. En Colombia, entre tanto, al Congreso de la República ya llegó la reforma laboral. Según el presidente Petro, este proyecto busca dignificar el trabajo y acabar con la inestabilidad de contratos. Sobre las 9 de la noche llegó el presidente Gustavo Petro a la Plaza de Armas en la Casa de Nariño para llevar a cabo el acto protocolario de la erradicación de la reforma laboral. El inicio del evento estaba previsto para las 5 de la tarde. El ministro del Interior, Alfonso Prada, fue el encargado de darle la bienvenida al presidente a la plaza. Le doy la bienvenida a nuestro presidente Gustavo Petro, bienvenido, y dejamos este evento en sus manos. Muchas gracias. El discurso del mandatario inició con una crítica a la prensa por los análisis de que la nueva reforma bajaría la producción. He escuchado en la prensa varias críticas generalmente articuladas con el tema que al elevarse el costo laboral, como lo llaman, nosotros decimos el ingreso de las familias trabajadoras, habría una pérdida de empleo o habría restricciones para que creciera el empleo en Colombia sobre la base de pasar de lo que denominan ellos la economía informal hacia la economía formal. Según el mandatario, ha sido justamente la reducción del salario y la inestabilidad laboral la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia. Y ese mismo análisis estuvo en Inglaterra. Parar el acoso sexual y laboral y además acabar con la inestabilidad de los contratos. Aquí en Colombia, desde la Ley 50 y las demás leyes que se han creado en estos últimos años, terminamos no solamente con la jornada más alta de la OCDE, no solamente con la menor productividad de todos los países de la OCDE, no solamente con un pueblo que tiene que madrugar porque si no muere de hambre, sino que terminamos en un sistema en donde el acoso sexual, donde el acoso laboral se volvió cuestión de todos los días, que al acabar la inestabilidad y al tener que firmarse para poder sobrevivir contratos cada 2 meses, han condenado a la mujer a un acoso sexual de los empleadores. La inestabilidad en el trabajo trae problemas mentales. Otro de los puntos destacados por el jefe de Estado es el aumento del salario real para aumentar la industrialización.
que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país, debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad, precisamente porque pueda disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial. Esta es la tercera reforma radicada por el gobierno Petro. Entre los puntos más relevantes se encuentra la recuperación y diferenciación de la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 6 p.m. El pago del 100% del recargo dominical actualmente es del 75%. La protección del trabajo en las plataformas digitales, la creación de la modalidad de la jornada agropecuaria. Todos estos puntos entran en discusión tras la erradicación de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la Cámara de Representantes. Bueno, y los empresarios del país están reaccionando, están preocupados porque dicen que el texto de la reforma laboral que presentó el gobierno es diferente al que se analizó en las mesas técnicas y que no quedan tranquilos por el poco tiempo que tendrá el Congreso para un análisis a fondo. Algunos analistas incluso señalan que se reviven temas que se creía ya estaban superados en materia laboral en Colombia. El texto de la reforma laboral que recibieron los representantes de los empresarios en la madrugada de este viernes no es el mismo que se analizó en las mesas técnicas. En el texto que fue radicado, algunas de las cosas que teníamos en la reunión del lunes no están. Vamos a producir un documento muy detallado alrededor de cuáles pueden ser las condiciones. El presidente de la ANDI dijo que acompañó la erradicación del proyecto porque hubo reuniones donde los empresarios presentaron sus propuestas e hicieron observaciones, muchas de las cuales parece que no se tuvieron en cuenta. La versión definitiva difiere en varios puntos para nosotros muy sensibles de lo que se había visto. El dirigente gremial resaltó, no obstante, que la ministra haya hablado con empresarios y trabajadores, pero le preocupa que el Congreso no tenga suficiente tiempo para analizar no solo esta reforma, sino una cascada que llegan a discusión. Yo no digo que no sean capaces de decidir, yo lo que creo es que tenemos que asegurarnos de que pueden decidir bien, de que entienden exactamente todos y cada uno de los artículos que van a tener que aprobar, de que entienden las consecuencias de cada uno de ellos. El presidente Analdés dijo que es importante una reforma que busque la estabilidad, pero no suficiente. Esta debe ir acompañada de flexibilidad para los empresarios. Colombia debe adecuarse a las condiciones internacionales. Hay posibilidades de tener producciones por determinados momentos, porque hay alguna ventana de oportunidad. Y no podemos contratar a la gente porque no se puede contratar por periodos cortos, por horas, por días. Entonces, perdemos oportunidades. Hay analistas que aseguran que la reforma solo beneficia a quienes ya tienen trabajo y castiga a los empresarios con nuevas cargas y a quienes no tienen empleo formal los margina aún más. No es una reforma para el futuro. No nos encontramos con ninguna disposición que facilite la incorporación de los trabajadores informales al circuito económico formal y en consecuencia a las relaciones laborales que puedan ser regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta reforma lo que plantea es que se revivan disposiciones del pasado que ya habían sido superadas, lo que para algunos es un error. Es crítico y es preocupante porque ese interés de revivir esas disposiciones, algunas de las cuales de hecho también tienen sentencias de inexequibilidad, pues no favorece y no facilita el propósito fundamental del proyecto, que es el de favorecer el establecimiento de un régimen laboral donde se configure un modelo de trabajo digno y decente para todas las personas. Habrá que tener en cuenta que en esa búsqueda y sobre todo en ese concepto de estabilidad laboral reforzada y formalización no se caiga en un sistema que termine afectando el empleo en Colombia. Fenalco, por su parte, dijo que la reforma no se concertó y que de aprobarse el texto que llegó al Congreso va a aumentar el desempleo y la informalidad. Además, va a subir los costos de los comerciantes entre 30 y 35%. Bueno, pues se presentan reformas sensibles en Colombia, pero pasa algo similar en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Francia, que está con los ánimos caldeados después de que el presidente Emmanuel Macron decidiera seguir adelante con su reforma a las pensiones sin someterla al voto de los diputados. Parlamentarios de la oposición presentaron ya 2 mociones de censura contra el gobierno francés, que es la única manera de tumbar la reforma. Una de esas mociones se va a votar el lunes.
y de llegar a prosperar caería también todo el gabinete del presidente Macron. Con carteles con mensajes como París, levántate y cánticos contra el gobierno, las calles de Francia fueron nuevamente escenario de multitudinarias manifestaciones en protesta a la decisión del presidente Emmanuel Macron de imponer por decreto la polémica reforma de las pensiones. Es la forma en que se aprobó, ni siquiera se votó ayer. De hecho, ni siquiera se trató de buscar un acuerdo entre los diputados. La ley no se votó, se nos impuso. La iniciativa, que ha rechazado la población, eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años para el 2030 y aumenta de 42 a 43 años el periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, una medida necesaria para Macron ante el potencial déficit de entre 9.000 y 11.000 millones de euros anuales en los próximos años por el envejecimiento de la población, que supone un mayor número de jubilados y menos aportes. Sin embargo, en una cuestionada movida, el mandatario ordenó a la primera ministra que invocara el artículo 49.3 de la Constitución, que permite al gobierno adoptar un proyecto de ley sin votación parlamentaria. Según él, ante el riesgo económico para el país si los parlamentarios votaban en contra del proyecto. ¿Sabes? No es un tema personal. De lo que estamos hablando es de un elemento crucial de nuestro modelo social. Es nuestra capacidad de reformarlo para asegurar su sostenibilidad. Y para mí, lo que me impulsa todos los días es dar respuesta, soluciones para los franceses, incluidos los que viven situaciones difíciles. Y sé que hay muchas. Es dar soluciones para mi país. Eso es lo único que me preocupa. 24 horas tenía la oposición para presentar una moción de censura que intentara frenar el proyecto. Tras horas de negociaciones fueron presentadas dos. La primera, que se debatirá el próximo lunes, fue firmada por 91 diputados de varios partidos, pero no ha recibido el apoyo de ningún miembro de los republicanos, cuyos votos son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta para que salga adelante. La segunda moción de censura ha sido formalizada por la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y ha recibido el apoyo de los otros 87 diputados de su partido. Sin embargo, la política anunció que votará cualquier moción, aunque sea de la izquierda. Mientras tanto, la violencia escaló en las calles y se presentaron fuertes enfrentamientos con la policía. Hoy es este movimiento social ejemplar el que demuestra que el presidente de la República y su gobierno le han fallado a la Asamblea Nacional. En lugar de retirar su proyecto, han decidido usar la fuerza recurriendo al 49.3. Los sindicatos están muy preocupados por la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la crisis social y política derivada de esta decisión, una verdadera negación de la democracia. Cualquiera de las mociones necesitará de 287 votos para ser aprobada. De llegar a resultar, tumbaría la impopular medida y a todo el gabinete de Macron. Ya 24 horas después de conocido el proyecto que finalmente presentó el gobierno al Congreso de Reforma Laboral, siguen avanzando los debates, sigue avanzando la polémica. En concreto, hay unos observadores que dicen esta reforma tiene cosas buenas, como por ejemplo la formalización de trabajadores que laboren alrededor de las plataformas, pero también hay cosas que son razonables, como por ejemplo el hecho de que haya un preaviso a la hora de que un trabajador se vaya a retirar de un puesto para garantizarle al empresario la posibilidad de encontrar un reemplazo idóneo. Sin embargo, crece la preocupación sobre dos de los artículos o dos de las medidas que prevé la reforma laboral. Una de ellas es el recortar la jornada diurna, que está terminando a las 9 de la noche, y recortarla hasta las 6 de la tarde. Eso significaría el pago de horas adicionales, de horas nocturnas, de horario nocturno, mucho más extendido para los empresarios, pero también lo mismo el sobrecosto que implicaría el pago adicional del 100% de sobrecosto en las horas extras en los fines de semana. Todo eso significa, una vez más, que la preocupación de observadores tiene que ver con que con una desaceleración de la economía como la que estamos viviendo y estos sobrecostos del trabajo que se generarían con la reforma laboral, lo más probable es que se generara informalidad y desempleo, dos efectos perversos de esta reforma. Y a propósito de reformas,
Vean en las que está Emmanuel Macron en este momento para tratar de reducir el costo fiscal de un sistema pensional que en el pasado ha dado muchos beneficios, pero nadie se ha encargado de hacer los números para saber si es sostenible o no. Cuando hacen los números se encuentran con esta realidad, algo que deberíamos tener nosotros muy presente ahora que viene la discusión de la reforma pensional en el Congreso, para no meternos en camisas de 11 varas que el día de mañana tengamos que pagar. Quedó lista la ponencia de la reforma política. La principal novedad es que se caen las listas cerradas obligatorias. No obstante, desde el propio petrismo están denunciando que el articulado tiene varios micos. Incluso el ex senador Gustavo Bolívar pidió que el proyecto sea retirado. La reforma política iniciará su trámite de segunda vuelta en el Congreso. La ponencia no dejó satisfechos a muchos, pues consideran que se mantienen polémicos artículos. No es posible que esta reforma política traiga consigo que los congresistas puedan ser ministros y cuando se aburran retornen nuevamente a su curul en el Congreso de la República. Pero adicionalmente y más grave, que en estos momentos a través de un artículo se firme automáticamente la reelección del Congreso actual. Esto es sumamente grave para el país y pone grave en riesgo la democracia. Pese a que el nuevo texto tumbó las listas cerradas obligatorias, no se incluyó un artículo para que haya paridad de género en las listas a Congreso, asambleas y consejos. Buscamos una reforma política que se ajuste y que sea tal y como fue presentada por el Gobierno Nacional, es decir, con sus intenciones. En este sentido, es por supuesto democrático y necesario que se dé todo el debate y que se puedan mejorar aspectos que sea necesario mejorar, pero nunca en detrimento de la democracia y menos de la participación de las mujeres. Desde el mismo pacto histórico salieron a defender la iniciativa, en especial el artículo que permitiría a congresistas ser ministros y después recuperar su curul. Los artículos que se radican de manera abierta y transparente no son micos, son propuestas. En todas las democracias europeas y en Estados Unidos de América, en las democracias modernas, los partidos de gobierno gobiernan y sus dirigentes van a los gobiernos. Aquí les parece exótico, les parece tal vez porque somos muy tropicales que eso no se puede hacer, pero eso es lo que hacen todas las democracias. Obama era senador, Hillary era senadora, Bernie Sanders era senador. El proyecto también establece incentivos económicos para las listas cerradas, permite el transfugismo por un periodo de tiempo y señala que los partidos que no alcancen el 5% de los votos perderán su personería jurídica. Y la Corte Constitucional tomó una polémica decisión con respecto al exhibicionismo. Ahora esta conducta solo va a ser castigada cuando un ciudadano muestre sus partes íntimas para acosar sexualmente a otras personas. Las marchas y manifestaciones con desnudos no van a ser castigados. Un inciso del artículo 33 del Código de la Policía Nacional señala que realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad puede acarrear multas de hasta 533.000 pesos. Pero la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió en las últimas horas una demanda en contra de dicho texto. El demandante argumentaba que esa norma era ambigua y que no era posible determinar cuál es la conducta que se pretende sancionar. Será exequible en el entendido de que la restricción se aplica cuando se trate de la exposición de los órganos genitales para generar acoso o violencias sexuales. Habría que considerar muchas cosas, porque por ejemplo si es un tema cultural como un desfile, un carnaval, pues no estaría en contra que las personas pues exhibieran su cuerpo sin mostrar sus órganos genitales. No, me parece terrible, porque pues se supone que todos merecemos respeto y pues hay niños, hay menores de edad en la calle, entonces pues me parece terrible. La Corte agregó que el exhibicionismo no será ilegal cuando incomode a la comunidad, lo que quiere decir que una protesta o manifestación artística que tenga desnudos no podrá ser sancionada por la policía. Eso es producto de que la humanidad, y en el caso de Colombia, sigue el camino a nivel mundial que es patrocinar el desorden del comportamiento humano. Ya nada es malo. Yo creo que a nivel de manifestación sí, o sea, no hacer algo tan regular al día a día que las personas salgan sin exponiéndose de esa manera, pero a nivel de manifestaciones ya es otro ámbito, no sé. Así no esté acosando a ninguna otra persona. Hay niños que están presentes en la calle y de todas maneras también por respeto a uno mismo, o sea, nadie tiene por qué salir desnudo a la calle, considero que no es procedente, la verdad.
En septiembre de 2020 la Corte Constitucional ya había aclarado que el Código Penal no prohibía los actos exhibicionistas y que estos solo podían ser castigados cuando estaban relacionados con actos sexuales abusivos o para menoscabar el honor de una persona. Mucha polémica ha generado esta decisión de la Corte Constitucional acerca de esta demanda. ¿Cuál es el desenlace de esta demanda que se hizo contra el Código de Policía? Recuerden ustedes la Ley 1801/2016, que en uno de sus artículos establecía que el exhibicionismo era prohibido en tanto pudiera generar algún tipo de molestia a la comunidad. ¿Qué es lo que evalúa la Corte Constitucional para ver qué parte se salva y qué parte no se salva de ese artículo? Pues esa segunda parte que genere molestia a la comunidad, actos de exhibicionismo prohibidos que generen molestia a la comunidad. Esa segunda parte, dice la Corte, es demasiado subjetiva. ¿Cómo puede un miembro de la fuerza pública, cómo puede en algún momento un policía que tiene que hacer cumplir el Código de Policía decir esto genera molestia a la comunidad o esto no genera molestia a la comunidad? Un mismo hecho a dos personas distintas les puede generar distinto tipo de percepción. Es por eso que la Corte trata de eliminar cualquier asomo de duda, cualquier asomo de zona gris y de percepción subjetiva y dice no se va a prohibir un acto de exhibicionismo por cuenta de que genere molestia a la comunidad. Lo que precisa la Corte, eso sí, es que los actos de exposición de los órganos sexuales que se hacen con el fin de generar acoso sexual a las personas, esos sí son prohibidos, esos sí son punibles, esos sí son castigables por parte del Código de Policía y de la Fuerza Pública. Otros actos de exhibicionismo, por ejemplo, en manifestaciones públicas, en manifestaciones políticas, en festivales, en cosas parecidas, que no tengan ese objeto de generar acoso sexual, pues son permitidos, entre otras cosas, aunque no lo diga la Corte, como libre desarrollo de la personalidad. Queda, eso sí, a estas alturas, un pequeño resquicio de duda. ¿Por qué? Porque incluso los actos de exhibicionismo que tengan como propósito generar acoso sexual a otros, todavía tienen un ápice de subjetividad, y es que esos otros sientan, estoy siendo acosado sexualmente o no estoy siendo acosado sexualmente. Hasta allá no podrá llegar el legislador, hasta allá no podrá llegar la Corte, y quizás allí sigue existiendo ese ámbito de subjetividad para la fuerza pública.